vamos a hacer un debate acerca de relato de Ana Frank. El debate va a estar conformado por dos equipos. El primero es por Gustavo y Vanessa y el segundo es por Fanny y Diana. Bueno, el primer punto a tratar en este debate es hablar de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. ¿Qué me pueden decir? A ver, manita arriba. Adelante, Gustavo. Bueno, recordemos que durante el siglo XX, si nosotros recordamos los antecedentes que nos llevaban a la guerra mundial, vemos que la Alemania nazi se formó a partir de los desastres que sufrieron por la primera. Y empezó desde 1939 a 1945. Pero estuvo marcada especialmente por el holocausto que cometido por el gobierno nazi. Y en mi opinión, bueno, nuestra postura es una... Es no el genocidio más grande que se ha cometido, pero yo creo que sí estaría en el segundo lugar de la peor atrocidad que ocurrió en la historia de la humanidad. No solamente por la destrucción del pueblo judío, sino por la destrucción de ideologías y de cultura que se llevó a cabo en ese tiempo. Ok, muy bien. Bueno, otro punto que es importante hacer mención es hablar un poco más acerca de las ideas, qué ideales tenían los nazis. Bueno, ¿yo? Sí, Vanessa. Ok, bueno, mi postura, bueno, con referente como a todo lo que, a la ideología que tenía Hitler de tener como una raza pura, pues ahora sí que son muchas cosas, porque en realidad, si no mal recuerdo, toda la familia que venía de, como, bueno, toda la familia de lo que fue Hitler no era totalmente pura, porque creo que no recuerdo si sus abuelos ya tenían como ciertas combinaciones, así que ponte a pensar, o sea, ¿cómo te estás diciendo que quieres una raza pura si primero tu familia no es totalmente pura, por así llamarlo? O sea, una de esas que pues, como que no está como totalmente como, como tan cuerda su ideología y, y pues no sé, pues ahora sí que, ¿por qué vas a querer una raza totalmente pura? O sea, ¿con qué fin lo quieres? O sea, pues eso es lo que quiere decir. ¿Alguien más del siguiente equipo? ¿Podemos hacerlo así? Sí. Pues quería una raza pura debido a que su filosofía había cambiado gracias a una lectura que tuvo de Nietzsche, que era sobre un superhombre. Entonces, pues, al creerse una raza pura, en cierta forma superior, pues denigraba las demás razas. Entonces, pues por eso es que creía que los alemanes eran una raza superior debido a que ya habían salido de una Primera Guerra Mundial, entrando a otra, y aparte ya habían pagado, como quien dice, sus deudas. Entonces, pues estaban totalmente preparados para una segunda y comprobar que realmente eran una raza superior, teniendo una guerra dentro de ellos y fuera con otros países. Ok. Muy bien. Bueno, otro punto. Vamos a hablar acerca de otro punto. A ver, los sobrevivientes pueden volver a sentirse judíos y transmitir a su descendencia identificada. Bueno, todo esto forma parte de lo sucedido. Deciden recordar la tragedia y... A ver. ¿Ustedes creen que los sobrevivientes de esa época pueden volver a sentirse nazis? ¿Nazis? Sí. ¿Los sobrevivientes? Ajá. Sentirse judíos. No.
no porque ya viven como traumados de que ser judíos ya era malo para ellos. Entonces, pues no, ya no pueden volver a ser judíos puros o sentirse orgullosos de lo que eran y de lo que les habían enseñado si ya habían atacado su postura mental. Aparte de que es muy difícil para ellos, porque al final es un trauma, e incluso volver a pues vivir o a sentir todas esas emociones, yo creo que sería un poco doloroso. Muy bien. Otro punto. Aún existen símbolos nazis en el mundo. Los sentimientos e interacciones entre los clandestinos se hacen más importantes y valiosos que nunca. ¿La descendencia alemana debería sentirse culpable? Ahora yo participo. Sí, adelante, Gus. Bueno, retomando primeramente el punto anterior, sí se sienten judíos, que crees que se sienten todavía más judíos incluso antes de lo que ocurrió en el Holocausto. Yo he platicado con algunos de ellos y tienen ahora las costumbres de adherir como si fuera una fecha especial, no recuerdo su nombre, una fecha especial al inicio de cuando de cuando sucedieron las tragedias. Por ejemplo, ellos antes de que se dé esta fecha en la que ellos celebran bueno, más bien no celebran, conmemoran el genocidio cometido en su contra. Como ellos no les dejaron terminar su pan, entonces ellos días antes sacan todo lo que es harina, todo lo que pudiese prepararse o lo que pudiese ser pan de sus casas. Eso es como una manera de protesta a la que todavía tienen recuerdo. Y la descendencia alemana creo que no debería de sentirse culpable. Finalmente fueron sus antepasados, las generaciones van marcadas una por una, cada una por sus ideales. En este caso, las generaciones que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial pues fueron marcadas por todo un proceso de transición, como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para hacer una revuelta y poner de cabeza a lo que entonces conocíamos como planeta Tierra. Yo creo que lo que le correspondería a las generaciones de ahora es poner en orden aquellas ideologías, empezando por las ideologías, y no repetir la historia haciendo el recuento y no olvidando lo sucedido o los errores que no se deben de cometer. No se deberían de sentir culpables, pero sí deberían de sentirse responsables de recordar lo que pasó. Ok, antes de que continuemos, igual con respecto a este tema, como dice Tavo, o sea, apoyo lo que dice con respecto a los alemanes actualmente, o sea, no tienen por qué sentirse culpables, como mencionó Tavo, al fin y al cabo fueron fueron los antepasados los que realizaron este acto, pero en cuestión de los judíos, yo digo que en realidad, pues, no tienen por qué sentirse, por así decirlo, menos, o sea, como culpables o menos judíos, por así llamarlo, por todo lo que se vivió en ese entonces, porque puede ser que en su momento sí se pudieron como haber sentido mal y culpables de, por ser judío me van a matar, por ser judío estoy viviendo esto. Pero si nos vamos como a la actualidad, como aquellos sobrevivientes, yo digo que se sienten, puede ser que también orgullosos porque sobrevivieron a ese, a ese holocausto y pues en realidad pues aún conservan sus ideologías. Yo me imagino que si te sintieras menos judío, tal vez al paso del tiempo, no sé si pueden cambiar como de creencias. Y a eso yo me imagino, pero en la actualidad los sobrevivientes siguen siendo judíos. O sea, no veo el por qué se deberían de sentir menos judíos. ¿Sabes qué, Vane? Uri, yo creo que en realidad quienes deberían de sentirse culpables en ese entonces, no solamente por supuesto los funcionarios del gobierno de la Alemania nazi, sino la sociedad alemana de ese entonces. Porque con la esperanza de que pudieran renacer de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Hitler llegó al poder, recordemos que era el canciller, pero al no haber actuado antes o incluso durante, por ejemplo, el punto de la noche de los cuchillos largos, al no haber actuado la sociedad, le permitió a Hitler destruir la democracia, destruir todas las vías que hubiesen sido posible su destitución y haber evitado la tragedia que sucedió. Haber llevado al mundo a la Segunda Guerra Mundial, haber dividido a Alemania en dos pedazos diferentes. Si la sociedad hubiera actuado en su tiempo, todo esto se hubiera podido haber evitado. Eso sí. Se puede haber evitado, pero al final de cuentas también
destruyó una democracia, pero defendió su punto porque también era muy buen orador. Entonces convenció a un gran grupo de gente que realmente se sentía menos por haber perdido la Primera Guerra Mundial y que probablemente hasta había más población vieja que joven. Entonces también puede ser que los jóvenes tomaran ese patriotismo de decir que realmente pues podrían ser más que lo que habían demostrado anteriormente. Y se me había olvidado que iba a decir otra vez. Y aparte, si ya tenían como que se dejaron llevar por esta persona y es cuestión de cada persona, al final de cuentas, porque simplemente es que, ¿cómo podré, o sea, cómo me puedes decir? Si tú tienes esa mentalidad de quieres ser más fregón, por así decirlo, obviamente no te va a importar las personas que mueran o cómo lo tengas que lograr, simplemente es como para salir adelante, sobresalir. Muy bien, Fanny. Bueno, en el relato de Ana Frank mencionan algo que me llama la atención, un punto. Dice lo siguiente: cuando destruyes niños, destruyes infinitas posibilidades. ¿Qué pueden decir al respecto? Sí y no, porque, o sea, sí estás destruyendo, pues, vidas pequeñas que son como que ahora dicen, ¿no? El futuro del país o cosas así, pero simplemente fue como por un bien, yo lo veo como por un bien. Igual le destruiste ilusiones, pero aún así como que hiciste que la población disminuyera, hiciste cosas como para que no afectara el futuro, se podría decir. Agregando un poquito a esa parte, también los niños que fueron víctimas de esto, pues también podría haber sido que no iban a ser, o a lo que me refiero es que gracias a que pasó eso, estas personas, estas mujeres, ahorita pueden ver la vida de otra manera que probablemente no lo hubieran podido ver si no hubiera pasado esto. Entonces también hay una parte que dice en el relato que el arte creció, que mató el arte, pero a la vez creció por lo mismo de que hizo que esas personas se refugiaran en otros ideales, en otras cosas que probablemente no hubieran visto en otros momentos de su vida que si su vida hubiera sido normal. Entonces siento que también para formarlos como personas y como crecer en ese punto, les hizo un bien al ver la vida de otra manera, creo yo. Mira que cuando nosotros matamos a lo que es la niñez, destruimos desde la raíz lo que pudiese ser un fruto, hay dos lados de la moneda. Uno, podríamos evitar que esta persona pues creciera para convertirse pues en un Pablo Escobar, en un Ovidio Guzmán, en un Chapo Guzmán, en lo que tú quieras. O podríamos destruir a lo que fuera un Mario Molina, a un Nikola Tesla, a una María Curie, ¿no? Son los dos lados de la moneda. En este caso estamos hablando de niños judíos. Si nosotros vemos lo que es la disciplina de los niños judíos, cómo crecen los judíos, es una disciplina completamente distinta a la nuestra. Y si nosotros vamos a la historia de los premios Nobel, muchos, la mayoría son judíos. ¿Por qué? Pues por la disciplina que ellos tienen desde pequeños. Entonces, Hitler haber destruido a los niños, sí, haberlos hecho añicos a los niños, no solamente los mató por el hecho de ser judíos, sino porque representaban realmente una amenaza para lo que, en caso de que se diera éxito, su raza supremacista. Sí es el destruir infinitas posibilidades, quién sabe en qué pudo haber terminado, tal vez entre ellos habría estado la llave para haber terminado con el horror de la Alemania nazi. Nunca lo sabremos porque pues fueron asesinados. Mientras tanto, en la actualidad, pues sí estaríamos destruyendo también infinitas posibilidades y tal vez eso fuera, o más bien es, la
el drama más grande que se vivió durante la Alemania nazi, la destrucción de los niños por el hecho de ser judíos. Pero es que si te pones a pensar, o sea, la pelea de Hitler en sí fue porque cómo los judíos iban a tener más que los alemanes. Entonces, pues yo como persona, un ejemplo, ¿no? Si llega alguien, obviamente no lo voy a matar, pero si llega alguien más chingón que yo, voy a intentar pues esforzarme y dar lo mejor de mí. Entonces, en este caso, este Hitler lo que hizo fue como que circunstancias muy severas, pero yo siento que valió la pena. Igual es un riesgo que decidió tomar, y como dices, ¿no? Igual los judíos pudieran ser como que tener más premios o cosas así, pero al final de cuentas, pues estuvo bien, porque Hitler no se quedó atrás. ¿A qué precio? Eso sí, pero no se quedó atrás. O sea, sí no se quedó atrás, pero nos vamos como a lo que comentó Gustavo. Al fin y al cabo, los niños se puede decir que, como entre comillas, podrían representar como alguna amenaza. O sea, obviamente mató a cientos de personas, edades así, pero igual, ¿por qué mató a los niños? En realidad, como los adultos ya tienen como cierta ideología y son como, ya no los puedes como quitar de lo que tienen en la mente, pero un niño se puede como ir moldeando. Un niño mientras va creciendo, va viendo, pues ahora sí que cómo está viviendo, qué está pasando, y tú mismo te vas como formando tu propio criterio como siendo un poco más niño. O sea que también nos vamos, ¿por qué los llegó a matar? ¿Por qué a los niños? O sea, pues los niños también pudieron haber sido como una buena mano de obra, pero pues ahora sí que no, los mató, porque al fin y al cabo, pues, podrían representar cierta amenaza en ciertos años para él. No, O sea, no, como ahorita dicen, los jóvenes como actualmente se pueden como revelar, tienen ya ciertas ideologías, crecieron con eso. Y ahí, por eso, yo me imagino que se fue también con la ideología de, pues, mato a los niños, no crecen, y pues no me representan una amenaza en un futuro para mí. Yo creo que agarró parejo, o sea, simplemente él no se fijó en edades, nada, o sea, fue judío parejo, porque al final de cuentas, si también lo vemos así, los adultos en ese tiempo podrían, bueno, adultos no tan grandes, pudo ser una amenaza para él, y aún así no le importó, y no creo que haya pensado mucho en los niños, simplemente que fue así como que de, eres judío, pues parejo, como toca. Yo considero eso, a mi forma de pensar. ¿Tú qué crees que sentía Ana Frank? ¿Ella qué sentía? ¿Quería ser libre o quería ser reprimida? Es que por ahí va, mira, ¿cómo no vamos? Como un niño, tú creciendo como niño, creciendo con los maltratos, creciendo con la pobreza en la que te forzaron a vivir por el gobierno nazi, creciendo escondido, creciendo con todo menos siendo niño, ¿cómo no vas a odiar algo que te obligó a esta realidad? ¿Cómo no habrías odiado a una Alemania nazi? Y tu objetivo principal habría de ser destruir esa Alemania nazi, porque seguramente tus hijos, tú no querrías que tus hijos vivieran lo mismo que tú. Es algo muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero el haber agarrado parejo, no creo que haya sido realmente la cosa, mía. Muchos de los judíos fueron utilizados como mano de obra, inclusive niños, por supuesto que eran niños, necesitaban muchísima gente trabajando en las minas para construir las armas, muchas minas petroleras, necesitaban gente en todos lados y la gente perfecta eran los judíos porque finalmente no los necesitaban, ¿no? Eran animales para el gobierno alemán. Pero aquellos que sí podían eliminar, aquellos a los que no iban a arriesgarse a invertir recursos porque no eran de la raza pura, eran a los niños. Entonces, una de las prioridades es destruir de raíz el problema que en ese entonces eran los judíos e invertir todo en lo que serán las siguientes generaciones de los niños nazis o los niños alemanes. No creo que haya agarrado parejo, creo que sí hubo un pique, un punto a enfocarse y era la raíz, los fundamentos y el futuro de lo que serían los judíos. Pero pues aún así la estrategia que tuvo, pues le dio resultado, o sea, Ah, claro. en cierta forma, ¿no? Entonces, pues estuvo bien, yo siento. Ah, sí, para el gobierno alemán le fue de maravilla, pues
como anillo al dedo, dicen por ahí, pero no, o sea, para la realidad, para el mundo, pues fue de lo peor, ¿no? Y es que también vamos por otro punto, si chocas con un judío, pues no es como que del todo amigable, del todo, los judíos por supuesto no todos, hay excepciones, pero no son la persona divina que pintan en los libros de historia, o las víctimas del holocausto también tienen lo suyo. Exactamente. Sí, sí, sí. Aquí el problema es el por qué arrasar con una generación desde la raíz, desde el principio. Y es un golpe que todos los niños bueno, ahora niños, más bien viejos, ahora viejos, los niños de ese entonces, lo que mencionaron, el vivir con ese trauma y el que una parte de ellos jamás salió de los campos de concentración. Bueno, volvemos a lo mismo. Pues estamos hablando, me están proponiendo ustedes sus diferentes posturas hacia ese punto, pero retomemos un poquito. A ver, ¿de dónde exactamente surge el odio? ¿O en qué etapa surge el odio de los nazis hacia los judíos? ¿Alguien? Sí, adelante. Pues, mira, se dicen muchas cosas, por supuesto. Se dice que Hitler tuvo una lectura que lo iluminó y le dijo que los judíos eran el problema. Otros que dicen que simplemente porque fue rechazado por una escuela de artes por judíos fue el problema. Lo que más se acerca, y es más que otra cosa como teoría, lo que más se acerca a la realidad es que los encargados de en ese entonces la guerra, los puestos militares clave para ganar la Primera Guerra Mundial fueron ocupados por judíos. Al haber fracasado y haber hecho que se firmara el Tratado de Versalles, donde Alemania tenía que pagar todos los destrozos de la Primera Guerra Mundial, entonces el patriotismo, el nacionalismo de Hitler afloró a fin de odiar a aquellos que hicieron que su suprema Alemania perdiese. Esos eran los judíos, y era imperdonable que hayan metido en un embrollo tan grave, una deuda impagable a la Alemania, o sea, no puede ser. Entonces él tenía que hacer algo, y ese algo fue un partido llamado nazi. Muy bien. ¿Alguien más de otro equipo que esté en desacuerdo a lo que dice Gustavo? Según yo, lo que tengo entendido es que los judíos empezaron a crecer bastante, tanto en lo económico, lo laboral, empezaron como que a hacer menos a los alemanes. Entonces, ¿cómo un alemán iba a ser menos que un judío? Y fue cuando empezaron a hacer todo esto, bueno, cuando Hitler empezó a hacer sus pláticas y reuniones para poner a contra a los alemanes de los judíos. Es lo que yo tengo entendido. Pues al final fue una guerra de egos. Primero, Hitler pensando que los judíos se creían más, probablemente muchos de ellos sí lo hacían, pero pues no podemos generalizar una población y decir que realmente los judíos tenían como totalmente el ideal de que eran superiores a los alemanes, o que al final lo que más les convenía en la Primera Guerra Mundial era eso, simplemente llegar como a un acuerdo y que librarse de cualquier otra cosa. Y después, pues nada más fue retomar ese ego alemán contra alguien que lo había herido. Entonces, pues nada más fue eso, una simple guerra de egos entre dos sociedades que vivían en un mismo país. Exactamente. Bueno, y ya por último, quisiera preguntarles de qué manera influye en ustedes la vida de Ana Frank. ¿Qué les mueve? ¿Alguien? Es una buena pregunta, Uri. Fíjate que tal vez todos nos hemos sentido identificados con Ana Frank, sobre todo ahorita que estamos también enclaustrados en pandemia. Algunas cosas de que Ana Frank escribió, yo también dije, ay, a mí también se me ocurrió durante estos casi 11 meses que tenemos encerrados. Pero en cuanto a esta curiosidad que tiene Ana Frank por descubrir el mundo, pues tal vez todos hayamos tenido
esa pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa allá afuera? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué el otro? Finalmente, yo creo que lo que más me influyó, Ana Frank, fue en sentirme identificado cuando niño, cuando empiezas a tener conciencia de ti mismo y de tu entorno. Realmente no me hubiera gustado vivir lo mismo que Ana Frank. Ahora yo que lo vivo más que otra cosa como adulto, pues no sé cómo hubiera podido vivir como niños y siempre creo que lo que más nos queda de Ana Frank es la esperanza que tiene de que tal vez mañana sí se pueda, ¿no? Se podamos salir. Bueno, creo que, como comentó Gustavo, o sea, creo que al menos como estamos ahorita en tiempos de pandemia, pues sí que, ahora sí, ¿cuánto tiempo no hemos estado encerrados? Pues obviamente sí uno quisiera salir, pero Tavo, me estás haciendo reír. Pero bueno, es como dices, o sea, imagínate como niño el haber vivido eso. O sea, el imaginarte que, por así decirlo, a los tuyos los están matando, los están, o sea, están haciendo infinidades de cosas con tu raza, por así llamarlo. Y pues, no sé, o sea, vivir eso de niño, no, o sea, imagínate vivir eso de niño y al menos terminar con vida, no, al menos yo pienso que sí sería un trauma y un odio a ese tipo, a esas personas que le hicieron tanto daño a los tuyos. Pero pues sí, sí estaría feo, ¿no? Está feo, pero también como la mayoría de las personas que sobrevivieron a eso lo toman de la mejor manera al final de cuentas y han crecido bastante como personas en que, o sea, dejaron como, nada más platican lo que pasó para que no se vuelva a repetir, porque obviamente odian esa parte para que no se vuelva a repetir, pero aún así lo cuentan como, o ven el lado positivo o la poca felicidad que pudieron haber tenido en ese momento y hasta pues también se sienten orgullosos y el punto de que pues Ana Frank estuviera tanto tiempo encerrada y que después al final de cuentas pues no pudo sobrevivir, estuvo muy cerca, pero pues no pudo. Entonces está como dicen, la esperanza muere al último. Y pues se murió. Bueno, ya para finalizar, a F. mí una frase que me gustó mucho del relato en el documental es que, bueno, dice así, sea amable y ten valor. Yo pienso que esas fueron sus últimas palabras del diario de Ana Frank, según el relato. Entonces, yo pienso, y a mí me gusta, porque eso de ser amable, o sea, es de que a lo mejor si estés pasando por las peores circunstancias, pero te tienes que adaptar. Pero eso no quiere decir que seas conforme, sino que tengas la fuerza para sobrellevarlo y, pues como me decían, salir adelante. Yo digo que más que ser amable es No como morir. es ser fuerte, o sea, más que yo lo veo así, más que ser amable es ser fuerte, porque pues sí, pues todo lo que está pasando, o sea, pues ser fuerte a lo que está pasando, no ser amable, a ver, o sea, sonará feo, pero ¿de qué te va a servir ser amable? Bueno, en ese momento yo lo hubiera pensado, ¿de qué te va a servir ser amable? O sea, sí ser fuerte, pero ser amable, al menos en mi pensar, siento que no serviría de nada. Tal vez esté equivocada, obviamente, pero eso es lo que pienso, ¿no? Yo concuerdo contigo, Coco, porque a final de cuentas, pues sí, ahorita, si ellos no son amables contigo, tú por qué vas a hacer, tienes que ver por ti mismo, o sea, adaptarte, ser fuerte y tratar de salir adelante. O sea, ya que venga Creo lo que que, tenga que venir. creo que está bien, sí, ser fuerte, pero a la vez tampoco puedes salir adelante como en esa situación si realmente Y ya está.
Bueno, entonces debido a que se cortó la reunión, continuamos. El chiste es que quedad unida, entonces no puedes nada más decir me voy a preocupar por mí, que sea lo que sea con los demás. Entonces, si todos tienen un objetivo en común que era terminar con eso, sí tiene que ver que seas amable y empático también con las demás personas, porque obviamente entre todos ellos hubo unos que sufrieron más, otros que sufrieron menos, y que al final juntos, y solamente juntos, podían terminar con con el problema, terminar de raíz con el problema. Y era no era muy largo mi comentario, perdón. Muy bien, bueno, pues yo creo que con esto finalizamos nuestro corto debate acerca del relato de la vida de Ana Frank. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.